compañeras y compañeros. Muy buenas, che. Espera, que creo que nos hemos liado un poco. Esto es mío. Ahora sí, compañeras y compañeros, mirad a quien tenemos aquí. Tenemos al señor Alejandro Martínez Note. Y aprovechando su visita, vamos a hacer un road trip. Empezamos aquí en Peracense y ya verás la próxima parada. Es una zona espectacular. Espectacular. Seguro te va a encantar. Venga, nos vamos. Vamos. Venga, vámonos por aquí. El viaje que os propongo hoy nos llevará por la parte oeste de la comarca del Jiloca en Teruel. Descubriremos lo que antaño fue una tierra de fronteras entre los reinos de Aragón y Castilla, y nos adentraremos en aspectos patrimoniales de carácter natural, artístico e histórico. Y aquí tenemos al amigo que dice, ¿dónde me va a llevar? ¿Dónde me va a llevar? Pues ahora veré, chabona. Nuestro punto de partida es Peracense, una población de tintes medievales donde su característica arquitectura no deja indiferente al viajero. Pero sin duda alguna lo que nos va a sorprender es descubrir la silueta de su castillo que se mimetiza perfectamente con el entorno. Bueno, ¿y qué, Alejandro? ¿Qué te parece a dónde hemos llegado? Impresionante, espectacular, como decimos a cada rato. La verdad es que esta tierra te digna a decir espectacular a cada rato. Por eso mi entradilla siempre es espectacular, porque es que me parece todo tan bonito. Y nuestra primera parada de este road trip es el castillo de Peracense, una increíble fortaleza que para mí es desde luego la joya de la corona, una de las más importantes de Aragón. Si queréis ver la visita que realicé a este castillo, os dejo aquí el enlace al vídeo y nosotros continuamos nuestro road trip por esta tierra de fronteras. Chico, Alejandro, haberme dicho que vas a sacar tantas tomas del coche porque es que, ay, que no lo llevaba el elefante azul, que está, míralo cómo está. Feast your eyes on the prize of living in city lights. You're out in front of the race, but you can't cross that finish line. ¿De cuándo le parece que es esta casa? No tengo ni idea, pero debe tener sus años, ¿no? Esta es de 1560 y esa de 1350 por ahí. Este pueblo es muy antiguo, ¿eh? Le voy a enseñar ese patio a ver si le gusta. Bueno. Alucinando con esta casa de aquí, de Agonda. ¡Wow! Y fuimos el última porción de tierra que se incorporó al Reino de Aragón. Bueno, Alejandro, ¿qué te ha parecido Jodeas? Lo que nos pasó fue Increíble. increíble. Bueno, pues que estábamos ahí y íbamos a grabar y a hablar sobre este pueblo y de pronto Carlos, señor, se nos vino la historia del vino pueblo la historia en sí. de pronto. Un historiador en un museo. La verdad es que increíble. Yo estuve hace algún tiempo aquí en esta población, dejamos por aquí el enlace porque ahora pues tenemos que continuar nuestro trayecto que nos esperan un montón de pueblos. El paisaje de la zona, bueno, pues es espectacular. Podéis venir en cualquier época del año, pero yo os recomiendo el otoño. ¡Cómo me gusta a mí el otoño, señora! ¡Cómo me gusta! Y ahora, amigo Alejandro, vamos a pasar por la población de Villar del Salz. Esta población se caracteriza porque posee uno de los peirones más bonitos de la provincia de Teruel. Los peirones son unos elementos que se colocaban al lado del camino para proteger al viajero. Así que con este peirón tan sumamente bonito, seguro que estamos protegidos. Ya te lo digo yo a ti. Venga, por aquí. Y la singularidad que posiblemente tengan el ayuntamiento más estrecho de toda España.
Y siguiendo nuestro camino pasamos por Villafranca del Campo para poder acercarnos a las orillas del Jiloca. Aquí descubriremos Monreal del Campo, donde Alfonso I el Batallador fundó en 1224 la primera milicia Christi de la península, a semejanza de las que combatían en Tierra Santa. Hoy en día esta población es cuna de uno de los mejores azafranes del mundo, así que aprovechando que estamos en plena temporada, vamos a conocer su cultivo. Es de la misma familia que los tulipanes, son crocus. Este concretamente es un crocus sativus. Solo es estirar, si queréis darle un poquitín con la uña y ya está. Metís así, estira y sale. No tiene más. Esta no se coge, ¿vale? Sí. Esa se deja. Vale. Tiene que estar ya fuera. Cerradita, pero fuera. Y ya está. Así hasta que termino de coger toda. ¿Esto cómo se hace? A ver. Hombre, ¿cómo se hace así? Se sacan los tres nomás. Así. Como a la izquierda, pero bueno, por la derecha. Mira, qué velocidad. Así. El año pasado ya no fui. Es que la abuela, esta es la primera vez que la hace, ¿verdad? De chiquilla hemos tenido siempre. ¿Se abre así? Me parece que yo no me ganaba la vida con esto, ¿eh? Y tras conocer el duro trabajo que conlleva la recolección de esta especie y habiéndonos sentido parte de la tradición, es hora de continuar nuestro viaje. La gente de este pueblo es muy hospitalaria. Nuestros pasos se dirigen ahora hacia los límites de las provincias de Teruel y Guadalajara para conocer el importante patrimonio industrial de esta comarca, que se remonta a cuando los pueblos íberos se asentaron aquí en busca de sal. Alejandro, hemos llegado a Ojos Negros. Esta población es muy conocida porque posee una de las mayores minas de hierro que habían aquí en la provincia de Teruel. Actualmente está en desuso porque, bueno, la minería está como está, se cerraron las minas, imagínate lo que fue para la zona, un montón de gente pues a la calle, etcétera, etcétera. Hoy en día se está dinamizando porque han aprovechado lo que eran las antiguas vías del tren para hacer pues una ruta cicloturística que va desde aquí, Ojos Negros, y llega hasta Sagunto. Como vestigio de aquella época gloriosa nos queda esta locomotora. Y nada, pues aquí se separan nuestros caminos porque nosotros vamos a seguir hacia Gallo Canta en este road trip, y aquí el amigo Alejandro desde aquí se va a ir a visitar el castillo de Zafra, el famoso castillo de la serie Juego de Tronos. Exacto. Le hemos hablado de él y dice, oye, pues yo quiero ver el castillo sí o sí. Así que si queréis ver la continuación de la ruta, la que ha hecho Alejandro buscando el castillo de Zafra, os dejamos el enlace por aquí arriba. Nosotros nos vamos hacia Gallo Canta. Venga, vamos. Cruzando las parameras de Blancas, llego a la Reserva Natural de la Laguna de Gallo Canta. Aquí podré disfrutar de uno de los más hermosos atardeceres que he visto nunca, y que junto al canto de las miles y miles de grullas que visitan la laguna en época de migración pondrán broche de oro a este fantástico viaje. Y aquí abajo en la descripción vas a encontrar los enlaces a mis redes sociales donde comparto todas las fotografías que hago de mis paseos por Aragón. Y como un viaje no tiene que estar siempre justificado con un destino, sino que el destino puede ser el propio viaje, suscríbete al canal. Te invito a que me acompañes en esta aventura. Venga, nos vemos.